Hola, buenas tardes, bienvenidos a 7 Economía, la economía en andaluz. Como saben todos, España y la Unión Europea en su conjunto están muy comprometidos con las energías renovables. De hecho, hay una agenda muy ambiciosa para 2030 y para las siguientes décadas de intentar que toda la Unión Europea, todos los países que componen la Unión, pues directamente su energía procedan de energías renovables. En estos últimos años, estos últimos lustros, se han hablado de multitud de energías renovables, algunas son más conocidas que otras, de algunas sabemos más que de otras, evidentemente. Hoy vamos a hablar de una que se llama el biometano, no sé si la conocerán, pero tenemos a la persona más indicada, creo yo, que de toda Andalucía para hablar de el biometano, porque tenemos con nosotros a Pedro Marín. Buenas tardes, Pedro. Hola, muy buenas tardes. Tú eres presidente del clúster, del nuevo clúster, porque lleváis poco tiempo, ¿no? Del clúster empresarial del biometano en Andalucía. Aparte de que eres presidente de INERCO, que es una empresa que cualquier persona que le guste la economía seguro que conoce, porque lleváis, bueno, creo desde el 84, concretamente. Desde el 84. Bueno, conocidísimos, ¿no? Antes que nada, vamos a empezar por el clúster, después también te preguntaré un poco por INERCO. Antes que nada, que hay gente que hay que decírselo, aquí queremos ser siempre muy didácticos. ¿Un clúster exactamente qué es, en resumidas cuentas? Muy bien, un clúster básicamente consiste en una agrupación de empresas o instituciones que tienen un fin común y que para poder promover o ayudar a conseguir ese fin que comparten todos ellos, pues se unen en una asociación que les permite tener una voz unificada y que los represente. Claro. Y en concreto, un clúster del biometano, ¿quiénes lo componen? ¿Qué queréis hacer? Vale, pues en este caso nos hemos unido empresas que estamos todas ellas comprometidas con el desarrollo de este sector, el sector del biometano, con lo cual, pues empresas promotoras de instalaciones de biometano para que realmente se convierta en un vector energético potente en Andalucía. Dentro de España somos la segunda comunidad que tiene mayor potencial de desarrollo del biometano y que además España pueda ser un sector potente en el ámbito del biometano. Entiendo que bueno, esos son un poco los objetivos del clúster, ¿no? ¿O hay algún objetivo más que añadir? Bueno, fundamentalmente representar de una manera unificada la voz de todas las empresas y al mismo tiempo ser capaces de transmitir en qué consiste el biometano, de manera que haya mucha transparencia en la comunicación, qué beneficios puede tener tanto desde el punto de vista de una economía verde como de contribución a la economía real y especialmente en las zonas rurales, que es donde fundamentalmente se van a implantar este tipo de instalaciones. Pedro, un clúster, para que la gente en casa se haga la idea, ahora yo conozco el clúster de aeronáutica que tiene, no sé exactamente, pero unos 6-7 años. Bueno, hace poco se ha creado un hub de automoción, vamos, del metal. Parece que las empresas andaluzas están optando por esto, por la unión, ¿no? Por unirse en vez de, digamos, competir, que evidentemente después la competencia está ahí, ¿no? Entre empresas, pero que también se pueden conseguir cosas uniéndose, ¿no? Y haciendo cosas como el clúster, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. Con independencia de que las estrategias empresariales van a llevar a las diferentes empresas a competir dentro del mercado, hay muchos objetivos comunes, muchas cuestiones que especialmente nos interesa a todos desarrollar y tener una voz unificada para ello, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues probablemente no ha tenido mucha tradición en Andalucía y que actualmente, pues las empresas pensamos mayoritariamente que la cooperación nos hace más fuertes para competir en un mercado global y en ese sentido, pues estamos todos muy abiertos y promoviendo el que podamos tener esta colaboración. En este caso concretamente, pues las empresas fundadoras son grandes empresas, ¿no? Como AGR, ENCE, INERCO, Mactel, Moeve,
de Naturgy, Redexis, Borr, que hemos sido las 9 empresas que hemos fundado. Casi todas, bueno, todas las empresas, como decía antes, que INERCO lo conoce cualquier persona que tenga conocimientos de economía, sobre todo de economía andaluza. Todas estas empresas igualmente le sonará a cualquiera, pues son muy grandes empresas. Así lo entiendo, así lo entiendo. Oye, el clúster, ¿cuándo empieza a germinar? Porque esto no sale de un día para otro, ¿no? Entiendo. Efectivamente, no sale de un día para otro, surge tanto dentro de las diferentes compañías, ¿no? que nos comentamos la conveniencia de tener una voz unificada a la hora de transmitir cuáles pueden ser las problemáticas, cuáles pueden ser los impulsos que podemos necesitar, cómo hacer una mejor comunicación de este sector, y también por otra parte también la propia administración potencia y nos anima a que fundemos este clúster, que al mismo tiempo es una herramienta adicional junto con la que ha puesto la propia administración, fundando la Alianza Andaluza por el Hidrógeno, que en el mes de enero se constituyó, y nuestro presidente, Juanma Moreno, bueno, pues estuvo ese día de su constitución. De hecho, luego lo hablaremos un poco más tarde, también ha colaborado la administración, o sea, en este caso la Junta de Andalucía, también ha colaborado o ha cooperado en el inicio del clúster, ¿no? Y además eso que tanto se dice siempre que es tan importante, que es la cooperación público-privada, ¿no? Eso de ir de la mano, no solo todas las empresas, que ya es importante, ¿no? También ir de la mano de la parte pública, ¿no? Completamente, aunque el clúster es un organismo absolutamente privado, no participa la administración, pero bueno, sí ha tenido una magnífica acogida. Incluso pues justo el mismo día de la Constitución organizamos un almuerzo de trabajo al que vino el secretario general de Energía, Manuel Lajasa, estuvo con nosotros y estuvimos ya, bueno, pues debatiendo y colaborando y viendo cuáles podrían ser los siguientes pasos, dentro de los cuales está el que el clúster va a formar parte de la Alianza Andaluza del Biometano, y vamos a constituir grupos de trabajo dentro de nuestro propio clúster que van a participar en los diferentes grupos de trabajo de la Alianza. Porque yo he dicho en la introducción que España y la Unión Europea están muy comprometidos con las energías renovables, con una agenda ambiciosa, pero Andalucía también, ¿no? O sea, esto lo demuestra, ¿no? Absolutamente, y el gobierno andaluz también. Oye, has dicho las empresas fundadoras, los socios originales, digamos, del clúster, ¿se pueden unir más empresas en el futuro? ¿O es un club cerrado? No, por supuesto que sí se pueden unir más compañías. De hecho, ya tenemos solicitudes de compañías, pues también de gran renombre e importancia, tanto promotoras de instalaciones de biometano como bueno, pues empresas de sectores como el agroalimentario, el ganadero, agrícola, etcétera, que bueno, pues son sectores a los que esta tecnología viene a aportarles una solución, porque dentro de sus procesos productivos pues hay una serie de excedentes, residuos agrícolas o purines de granjas, etcétera, a los que se le da una solución, como yo diría, el mejor ejemplo de lo que es la economía circular, ¿no? Resolviendo un problema de residuos y a partir de ahí generando energía, generando unos subproductos que pueden ayudar a los terrenos agrícolas, aportándole fertilizantes y algo muy importante para nosotros, generando una economía en el entorno rural muy importante. Oye, ahora que has dicho estos residuos, vamos a adentrarnos un poco en lo que es el biometano, ¿no? Porque nos encanta hacer un poco de eso, de ser didáctico y que pues yo soy el primero que aprendo en este programa. Pues eso, exactamente cómo es esta tecnología, qué es el biometano, o sea, para como se dice normalmente en inglés, para dummies, ¿no? Para una persona totalmente lego en la materia, ¿qué sería el biometano? Vale. ¿Y por qué es tan positivo? ¿Por qué es tan positivo? Trato de ser pedagógico con palabras no técnicas sobre este tema, aunque a veces es difícil. Vamos a ver. ¿Qué es el biometano? Si nos
fijamos en el producto final, biometano es metano. Metano verde, metano de origen biológico, pero ese metano es el mismo que el que nos podemos encontrar en nuestra tubería de gas natural que tenemos en cualquier ciudad, ¿no? Con lo cual, exactamente igual que tenemos electricidad que no es renovable y electricidad que sí es renovable, en este caso podemos tener un gas natural, ese metano, que sea renovable. ¿Y por qué es renovable? Porque no viene de origen fósil, sino que a partir de materia orgánica, residuos de diferentes tipos, de podas, de árboles, y en Andalucía tenemos importantes sectores de residuos agrícolas, de residuos, como decía antes, de purines de granjas agrícolas, etcétera. Pues eso es susceptible de introducirlo en un tanque, en un reactor, se llama reactor anaerobio, porque se produce una reacción sin oxígeno, donde, bueno, pues bacterias, determinados microorganismos son capaces de descomponerlo, y descomponerlo igual que pasa en la naturaleza, y nos puede sonar a todos una charca que esté estancada, completamente estancada, está sin oxígeno, y algunas veces vemos una serie de burbujitas. Bueno, pues en muchos casos eso es precisamente la descomposición, metano y CO2 que se produce. Bueno, pues eso se hace de forma absolutamente controlada, es un proceso que se conoce... Es biometano, porque se produce de residuos que de otra manera serían residuos que se perderían, entorpecería... O que generarían un problema realmente en la sociedad, ¿no? En vez de tener que extraerlo de la tierra, en este caso en España, que yo sepa, no hay... O sea, comprarlo en este caso, porque imagino que no sé si en España tenemos... En cualquier caso, nosotros importamos, somos importadores netos. Me suena porque cuando la guerra de Ucrania había un grave problema de compra de gas. De compra de gas natural. Tenemos diferentes entradas de gas natural, desde gaseoducto o bien a través de barco y de regasificadora. Pero bueno, la parte más importante no es la parte económica, aunque también, porque evidentemente esto aporta una seguridad en el suministro en parte respecto de ese consumo de gas natural, sino realmente es que estamos consiguiendo no utilizar un combustible fósil, no tener que extraer ese combustible fósil, sino que tener un combustible pues absolutamente renovable en nuestras mismas casas, de todos los residuos que se van generando. Por eso se llama sostenible, ¿no? Por eso es sostenible, porque la sociedad no va a parar de generar residuos. No es fósil. Estamos teniendo, bueno, pues nosotros el olivar pues tiene poda de olivar, tiene alperujo, etcétera, ¿no? Entonces todos esos residuos, en vez de desperdiciarlos o que estén generando emisiones de CO2 como pasa en algunos casos, pues lo que se hace es recogerlo todo, aprovecharlo y al mismo tiempo generar energía, economía, etcétera. Otra expresión inglesa que me viene a la cabeza muy usada es win-win, ¿no? Totalmente, en este caso, totalmente. ¿No? Es un clarísimo ejemplo, por eso digo, un clarísimo ejemplo de economía circular, de lo que ya estamos haciendo en otros muchos sitios, donde decimos, tengo residuos electrónicos, bueno, pues voy a recuperarlo y voy a volver a obtener los diferentes productos, oro, plata, diferentes componentes, diferentes metales, exactamente igual con el vidrio, bueno, pues lo vuelvo a recuperar. Pues aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. Oye, ¿es una tecnología ya totalmente madura o todavía tienen hitos por superar? Bueno, siempre hay hitos que superar en cuanto a adaptación a nuevas materias primas, a nuevas configuraciones de plantas, a hacerlas más eficientes, pero una tecnología absolutamente madura, ¿no? En Europa hay más de 15.000 plantas inicialmente de biogás, que no depuraban hasta biometano, pero que tenían el biogás para quemarlo, y bueno, pues tenemos en Alemania más de 250 plantas, en Francia 600, así en Dinamarca otras 150. Es una tecnología que se conoce desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, pues ahora además esa tecnología se está aplicando de forma cada vez más segura, más respetuosa con el medio ambiente también, ¿no? Y mucho más eficiente. Ahora entraremos a hablar de cómo están los países del entorno en temas de biometano, como estamos en Andalucía, pero te quería preguntar, ayer mismo entrevisté en Espacio Innovación un programa
que emitimos los sábados a la 1, entrevisté al director comercial de Evo, una empresa que están trabajando con hidrógeno, están haciendo vehículos propulsados con hidrógeno. Entonces se me ocurrió que está claro que hay un boom de energías alternativas, ¿no? Energías que hace 20 años ni nos imaginábamos que pudiera haber, porque dependíamos siempre de los combustibles fósiles, ¿no? De petróleo, carbón, vamos, lo clásico, ¿no? Entonces se me ocurren dos preguntas. ¿Hay una burbuja de energía, o sea, de este tipo de energías? O sea, ¿habría que decantarse por una sola o está bien que haya esta panoplia de tecnología que se está investigando en todas las áreas? Yo creo que son absolutamente necesarias ese conjunto de tecnologías. Es cierto que probablemente unas alcancen un mayor éxito que otras, pero en su gran mayoría son complementarias y con aplicaciones distintas. En el caso del biometano, si lo diferenciamos, y yo creo que lo vamos a diferenciar claramente de lo que es la energía renovable que producen electricidad, como puede ser la eólica, la solar fotovoltaica, etcétera, bueno, pues eso va a ser capaz de sustituir gran parte del consumo energético que tenemos de combustibles fósiles que antes generaban esa energía eléctrica. Pero hay muchos procesos, especialmente los procesos que requieren de calor a altas temperaturas, que estén por encima de 400 grados, que esos no se pueden resolver con electricidad únicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay ese tipo de procesos industriales que son los que generan gran parte de los productos que tenemos en el día a día, por ejemplo, productos cerámicos, etcétera, donde hacen falta hornos a muy alta temperatura. Eso solo se consigue a través de combustibles. Y entonces hay que trabajar no solo en generación de electricidad, sino también en generación de combustible. Y esta es una solución precisamente que resuelve todos esos problemas, y además sin necesidad, y yo creo que es muy importante, sin necesidad de que se generen nuevas infraestructuras, ni a nivel doméstico, ni a nivel del marco nacional, porque realmente nosotros tenemos una infraestructura clara de conductos de gas natural, una red de gas natural inmensa que tiene que seguir creciendo, obviamente, pero que no hay que cambiarla y sustituirla por otra cosa. No hay que hacer grandes inversiones. Oye, te decía antes de que están naciendo todas estas energías renovables, están empezando a sonar ya desde hace tiempo y tal, pero no hemos pegado desde la revolución industrial hasta hace, como quien dice anteayer, dependiendo solo de combustibles fósiles, ¿no? Contaminantes, porque sabíamos que eran contaminantes desde hace ya muchísimo tiempo. ¿Por qué se ha tardado tanto? Y está claro que cuando nos hemos puesto, la sociedad se ha puesto, yo no, los investigadores, yo sé que tú eres también, vamos, que estás muy cercano a la investigación, cuando la gente se ha puesto a ello, se ha demostrado que había tecnologías que desarrollar para combatir esto. ¿Por qué se ha tardado tanto? Porque no sé, esta pereza. Bueno, no es realmente pereza, es un tema, bajo mi punto de vista, muy claro de balance económico. Entonces, yo creo que aquí, si lo llevamos al terreno personal, pues todos queremos tener una energía verde, pero no en todos los casos podemos pagar 3 veces más, 4 veces más de lo que nos está costando en el día a día, pues, bueno, simplemente nuestra propia factura de la luz. Exactamente eso, igual, extrapolado a todo el territorio nacional, a todos los sectores, al sector industrial, etcétera. Sí, al mundo directamente. Al mundo directamente. Y cuando además existen diferencias de criterio en el mundo respecto de a qué velocidad quiero ir, pues es especialmente difícil. Y de hecho, en Europa, pues somos unos avanzados en ese sentido. Hemos cogido la bandera
queremos de forma decidida ir a la descarbonización, somos los que más rápidamente estamos yendo, pero al mismo tiempo tenemos que tener un cierto balance, porque si no vamos a perder competitividad. Y bueno, el ejemplo claro lo tenemos en el informe Draghi, que dice, tenemos que ir a hacer una transición energética, pero no podemos hacer no competitivas a nuestras empresas, porque en ese caso vamos a seguir produciendo lo mismo, pero en vez de aquí, en otros países que van a estar emitiendo. Por aquí han pasado representantes de muchos sectores económicos y miembros directivos de empresas que comentan exactamente esto, que está muy bien la Agenda 2030, está muy bien eso, pero que hay que balancear muy bien la apuesta por lo verde con la pérdida de competitividad, porque al final, en este caso, por ejemplo, Estados Unidos y China, que son las máximas potencias industriales y evidentemente con más potencial también de contaminación, no están por la labor. Entonces la Unión Europea sola tampoco puede hacer todo. Hay que acompasar, ¿no? No hay que olvidar ni una cosa ni la otra. Más que nada, bueno, te pongo el ejemplo de los puertos se están volviendo muy sostenibles, muy limpios, los puertos, digo, de marítimos, sí. Como el de Algeciras, se están volviendo muy limpios en la Unión Europea, pero claro, todo lo que no se hace aquí porque es más costoso se está haciendo en Tánger justo enfrente y se contamina lo mismo, porque el aire que circula por ahí no entiende de fronteras ni países, ¿no? Absolutamente. En otro tipo de contaminantes que son más locales, pues evidentemente podemos tener una política que no sea un poco más independiente del resto del mundo, pero en las emisiones de CO2, el CO2 es una problemática global y da igual que se esté emitiendo en Europa, que se esté emitiendo en China o en cualquier otro sitio, y entonces tenemos que llevar una velocidad adecuada para no afectar precisamente a la competitividad de las empresas. Y también otra cuestión importante que en el aspecto del biometano no es relevante, pero en otras tecnologías sí. Tenemos que esperar que maduren algunas de las tecnologías, si estamos pensando en hidrógeno, estamos pensando en otros ámbitos. Hay que tener un balance entre ser idealistas y ser prácticos, ¿no? Absolutamente. Oye, volviendo al clúster, he leído por ahí que tenéis previsto invertir como 2.500 millones de euros de inversión en 5 años, ¿no? Eso crearía como 1.500 puestos de trabajo. No sé, a mí me han llamado mucho la atención estas cifras, porque son cifras muy ambiciosas. ¿Son reales? Son absolutamente reales. El potencial de Andalucía, estimado por organismos independientes, pues está en más de 300 plantas, teniendo en cuenta pues los diferentes tipos de subproductos, residuos, etcétera, que serían susceptibles de entrar en esta economía circular, con lo cual 100 plantas es absolutamente realista, pero no porque yo particularmente lo pueda opinar, sino porque esas cifras son el resultante de ver cuáles son los planes de cada una de estas 9 compañías que formamos el clúster, porque esos son los números única y exclusivamente de estas 9 compañías. Tenemos solicitudes de más compañías que también tienen otra serie de proyectos y bueno, 100 plantas, a mí me gusta mucho recalcar que si pensamos en 100 plantas en Andalucía, estamos hablando de plantas que no son megaplantas, son plantas relativamente pequeñitas, que lo que van a hacer es resolver problemas locales donde pues se están generando una serie de subproductos, de residuos, etcétera, que le van a poder dar ese tratamiento, van a solucionar problemas en muchos casos para esos sectores agrícolas, agroganaderos, y al mismo tiempo van a crear una riqueza local, van a crear empleo en cada una de ellas. Oye, ahora mismo lo decía un poco al inicio, ¿cómo estamos en relación en infraestructura, en plantas, por ejemplo, en general, en Andalucía y en España respecto, pues tú comentabas países nórdicos, Francia, estamos a mitad de camino, al principio, al final? Estamos muy al principio, muy al principio. En la actualidad en España debe haber poco más de una docena en toda España de plantas de biometano funcionando y como comentaba antes, tenemos en Europa un importantísimo desarrollo, más de 200 plantas en Alemania, 600 en Francia, 150 en Dinamarca y creciendo y con potencial, bueno, pues de 1000 plantas más en determinados países. Italia también lleva ya 150 plantas. Si estos países, que no son países dudosos, evidentemente, a la hora de gestionar sus recursos y de apostar por una tecnología u otra, es que
deberíamos de apostar por esto, ¿no? Como está haciendo el clúster, ¿no? Yo no lo habría dicho mejor que tú, efectivamente. Creo que es un magnífico indicador. Son países que no son nada dudosos de tener un importante respeto por el medio ambiente, son muy exigentes y tienen claro que esta tecnología es una tecnología absolutamente beneficiosa, una tecnología que además se ha desarrollado muchísimo más en los últimos años en cuanto a respeto medioambiental en todos los aspectos, y realmente lo que están es resolviendo un problema global que existe en nuestra sociedad respecto a los residuos que generamos, y al mismo tiempo, bueno, pues es que estamos generando electricidad, generando riqueza, generando un subproducto agrícola que puede ser perfectamente utilizado. Pues Pedro, me alegro mucho que hayas venido a Siete Economía, que nos cuente todas estas cosas sobre el clúster, sobre el biometano, que haya estos planes para Andalucía con el biometano, que a ver si gracias a esto, por lo menos en Andalucía, nos ponemos al nivel de estos países que decía. Y nada, muchas gracias por venir a Siete Economía, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias además porque hemos pasado un poco de calor hoy aquí en el plato, tenemos un problemilla con la refrigeración, no por falta de energía, sino por otros problemas. Muchas gracias, Pedro, por venir a Siete Economía. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y permitir transmitir las bondades del biometano, que es algo en lo que creemos firmemente. A vosotros. Y al igual que agradecemos cada semana a Unicaja Banco su aportación tanto a este programa como a multitud de proyectos empresariales a lo largo de toda Andalucía. Nos vemos el próximo domingo en Siete Economía. Buenas tardes.